Un multimillonario le grita a Black que estaba a punto de responder a su llamada. Segundos después, ella cierra su mayor trato. ¿Y si un simple error, un solo momento de vulnerabilidad, lo cambiara todo? Maya Johnson, de 28 años, recorría la mansión Montgomery como un fantasma. Sus ojos oscuros, agudos y observadores, captaban cada detalle del mundo que habitaba, pero al que nunca perteneció realmente. Durante 5 años, había limpiado la extensa propiedad de Charles Montgomery en Nueva York, puliendo sus suelos de mármol, desempolvando sus obras de arte excepcionales y doblando sus toallas con monograma con precisión. Sus manos, callosas por años de trabajo, trabajaban incansablemente, pero su mente era una bóveda que almacenaba cada conversación que oía por casualidad, cada memorando desechado descuidadamente, cada trato susurrado en el estudio que limpiaba a diario. Charles Montgomery, de 45 años, era el tipo de hombre que dominaba las salas con una sola mirada. Un magnate tecnológico que había construido un imperio basado en el análisis de datos. Su nombre era sinónimo de riqueza y poder. Su mansión, encaramada en el Upper East Side, era un testimonio de su éxito. Candelabros de cristal, mármol italiano importado y una vista del horizonte de la ciudad que denotaba dominio. Pero para Maya, era solo un lugar de trabajo, uno donde era invisible a menos que alguien necesitara que le limpiaran, trajeran o arreglaran algo. El personal, cocineros, jardineros y asistentes reflejaban la actitud de Charles. Trataban a Maya con una mezcla de indiferencia y condescendencia. Sus voces eran cortantes cuando le hablaban, como si su presencia fuera una molestia. La asistente personal de Charles, Vanessa, una mujer de lengua afilada con una pensión para tacones de diseñador, era la peor. Maya, te olvidaste de una mancha, decía, señalando una mancha imaginaria en un espejo, con los labios curvados en una sonrisa burlona. Maya asentía, con el rostro convertido en una máscara de calma, y lo limpiaba de todos modos. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir no tenía sentido. Su trabajo consistía en guardar silencio, ser eficiente y no estorbar. Pero Maya no era solo una criada. Bajo su serenidad ardía un intelecto feroz. Criada en Brooklyn, fue la primera de su familia en graduarse del instituto. Sus profesores elogiaban su habilidad para resolver problemas y su insaciable curiosidad. Soñaba con la universidad, con estudiar administración de empresas o economía. Pero la vida tenía otros planes. Una madre enferma, facturas crecientes y una serie de trabajos sin futuro la habían traído a la mansión de Charles, donde sus sueños acumulaban polvo junto a los muebles que pulía. Aún así, Maya escuchaba. Absorbía. Mientras fregaba manchas de vino de las alfombras persas, oyó a Charles negociar acuerdos multimillonarios. Mientras organizaba su escritorio, vio correos electrónicos sobre fusiones y adquisiciones. No solo limpió su estudio, sino que lo estudió. Los nombres de los clientes, lo que estaba en juego en los acuerdos, los puntos débiles de las estrategias de Charles, todo encontró un hogar en su memoria, guardado como tesoros que tal vez nunca usaría. La mañana del incidente comenzó como cualquier otra. Maya, la llamada, llegó a la mansión a las 6 de la mañana. Sus zapatillas, silenciosas sobre el suelo pulido. Continuó con su rutina. Preparó el café de Charles, solo, sin azúcar, limpió las encimeras de la cocina y ordenó el estudio antes de que bajara de su ático. El aire estaba cargado de tensión. Charles llevaba semanas inquieto. Vanguard Enterprises, su mayor cliente, dudaba. Un contrato de $500 millones pendía de un hilo, y corrían rumores de que estaban considerando un competidor. Charles se había enfadado menos, sus exigencias, más agudizadas. Incluso Vanessa, normalmente imperturbable, parecía nerviosa. Maya estaba en el estudio quitando el polvo de las estanterías cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró Vanguard Enterprises. Se le revolvió el estómago. Charles estaba en el gimnasio.
Su teléfono estaba sobre el escritorio mientras daba órdenes a alguien por el auricular. El teléfono volvió a sonar, y luego otra vez. Maya dudó. Conocía las reglas. Nunca tocaba la línea privada de Charles. Pero esta no era una llamada cualquiera. Vanguard era la clave para la supervivencia de su imperio. Si dejaba que saltara al buzón de voz y Charles se perdía una actualización importante, la culparía. Si contestaba, se arriesgaba a su ira. El cuarto timbre parecía una cuenta atrás. Maya extendió la mano y agarró el auricular. Residencia Montgomery, dijo con voz firme pero suave. ¿Quién es? La voz al otro lado era aguda e impaciente. Era Richard Hall, director ejecutivo de Vanguard. Soy Maya, del personal del señor Montgomery. No está disponible por el momento. ¿Puedo tomar un mensaje? Una pausa, luego una burla. Dile a Charles que me llame inmediatamente. Es urgente. La línea se cortó. Maya garabateó el mensaje con el corazón acelerado. Apenas había dejado el bolígrafo cuando Charles irrumpió en el estudio. Tenía la cara enrojecida por el ejercicio. Sus ojos se posaron en el teléfono, luego en ella. ¿Quién demonios te dijo que contestaras mi teléfono? Su voz era baja. Peligroso. Maya se enderezó, con las manos entrelazadas. Era Vanguard Enterprises, señor. Creí que creías que Charles la interrumpió, acercándose. No te pagan para pensar, Maya. Te pagan para limpiar, para seguir órdenes. ¿Tienes idea de lo poco profesional que fue eso? Podrías. Me han costado todo. Sus palabras. Fueron como una bofetada, cada una diseñada para herir. Las mejillas de Maya ardían, pero mantuvo la mirada firme, la voz serena. Lo siento, señor. No volverá a suceder. Más vale que no. Charles le arrebató la nota. De la mano, recorriéndola con la mirada. Antes de arrugarla y tirarla a la basura. Fuera de mi vista. Maya. Asintió, retirándose al pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos. 5 años de esto. 5 años siendo ignorada, degradada, invisible. Se había tragado su orgullo tantas veces que parecía un acto reflejo. Pero, algo en su pecho se oprimió, una chispa de desafío cobró vida. El resto del día fue un torbellino de actividad. Charles estaba frenético, paseando por el estudio, ladrando por el teléfono. Maya mantenía la distancia, realizando sus tareas con precisión mecánica. Pero no podía evitar escuchar fragmentos de sus conversaciones mientras trabajaba cerca, limpiando el comedor, reponiendo la barra, acomodando los cojines del salón. Los estamos perdiendo, Vanessa, espetó Charles, y su voz se oyó a través de la puerta abierta. Hals se asomó por la puerta. Si no cerramos este trato para esta noche, estamos perdidos. Maya aguzó el oído. Conocía las preocupaciones de Vanguard por las llamadas y correos electrónicos que había escuchado mientras quitaba el polvo. No se trataba solo de números. Se trataba de confianza. La junta directiva de Vanguard sentía que Charles estaba demasiado centrado en las ganancias a corto plazo, descuidando la estabilidad a largo plazo que ansiaban. Sus discursos, llenos de ostentación y bravuconería, no abordaban sus temores más profundos. Mientras pulía un candelabro de plata, la mente de Mia trabajaba a mil. Había pasado años escuchando, reconstruyendo el rompecabezas del negocio de Charles. Conocía los nombres de los miembros de la junta directiva de Vanguard, sus prioridades, sus puntos débiles. Había oído a Charles desestimar sus preocupaciones por insignificantes. Pero Maya veía el panorama general. Vanguard no solo quería un trato. Querían un socio que comprendiera su visión. Al final de la tarde, la mansión bullía de energía nerviosa. El equipo de asesores de Charles llegó, con voces fuertes y urgentes, reunidos en el estudio. Maya entró sigilosamente para preparar el café. Su presencia apenas fue notada.
Captó fragmentos de su conversación. Hal se retiraba. Necesitamos una nueva perspectiva, algo que demuestre nuestro compromiso a largo plazo. Charles se estaba desmoronando. Llevaba la corbata suelta y el pelo despeinado. Lo he intentado todo, gritó, dando un puñetazo en el escritorio. ¿Qué quieren de mí? Maya dejó la cafetera, silenciosa. No debía hablar. No podía hablar. Pero las palabras estaban ahí, quemándole la garganta. Había oído y visto suficiente para saber exactamente lo que Vanguard necesitaba. El teléfono volvió a sonar. Charles lo cogió con voz tensa. Hal, háblame. ¿Cuánto voy a tardar? Maya se quedó junto a la puerta, con el paño en una estantería. Oyó la voz de Hal por el altavoz, fría y terminante. Charles, no me escuchas. Necesitamos un socio, no un vendedor. Tus cifras son impresionantes, pero no abordan nuestras principales preocupaciones. Hemos terminado. La sala quedó en silencio. Los asesores de Charles. La sala quedó en silencio. Intercambiaron miradas inquietas. Vanessa garabateaba furiosamente en su tableta, con el rostro pálido. Charles agarró el teléfono con los nudillos blancos. Oye, dame una oportunidad más. El corazón de Maya latía con fuerza. No podía permanecer callada. No ahora. No cuando sabía que podía ayudar. Dio un paso al frente, con voz tranquila, pero clara. Señor Montgomery, ¿puedo decir algo? Todas las cabezas de la sala se giraron. Charles entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. ¿Qué podría decir? Maya se tragó saliva, con el pulso acelerado. He oído tus llamadas con Vanguard. Les preocupa la estabilidad a largo plazo. No confían en que inviertas en su futuro. Has estado ofreciendo beneficios, pero quieren un socio que entienda su visión de crecimiento sostenible. La sala estaba en un silencio sepulcral. Charles la miró fijamente, con expresión indescifrable. Vanessa resopló, cruzándose de brazos. ¿Y sabes exactamente cómo? Escucho. Maya dijo simplemente, mientras limpio, oigo cosas. Te he oído hablar de la junta directiva de Vanguard. Señor Hall, señora Carter, señor Patel. No solo buscan un trato. Quieren un compromiso con sus valores, innovación, impacto en la comunidad, responsabilidad ambiental. Si cambias tu discurso para demostrar que estás alineado con ellos, podrías recuperarlos. Charles parpadeó, con la boca ligeramente abierta. Por primera vez, miró a Maya. La miró de verdad, no como una criada, sino como una persona. Vamos, dijo, con la voz más suave. Maya respiró hondo. Propongamos una iniciativa conjunta, un fondo de investigación para tecnología sostenible de marca compartida con Vanguard. Ofrécete a igualar su inversión dólar por dólar y vincularla a sus programas de alcance comunitario. Demuestra que no solo buscas ganancias, sino que te preocupas por su futuro. Los asesores murmuraron, tomando notas. Charles se recostó, con la mirada fija en Maya. ¿Y crees que esto funcionará? Sé qué es lo que piden, dijo ella. Ann. Lo decía en cada llamada. Simplemente no los has oído. Charles dudó y luego contestó. Atención. Tengo algo nuevo. Dame 5 minutos. Transmitió la idea de Mia con una voz firme, pero con un matiz nuevo. Respeto. Mientras hablaba, Mia retrocedió un paso, con las manos entrelazadas y el corazón aún acelerado. Lo había logrado. Había hablado. Y por primera vez en 5 años, se sintió vista. La llamada duró 20 minutos. La voz de Charles se animó. Su tono tenía una claridad que Maya nunca le había oído. Cuando colgó, la sala estalló en vítores. Allí, Charles gritó, apretando el puño. ¡Atención! Charles se volvió hacia Maya, programando una reunión de seguimiento para mañana para finalizar los términos. Los asesores aplaudieron, incluida Vanessa, aunque su sonrisa era tensa.
Charles se volvió hacia Maya, con una expresión entre asombro y gratitud. ¿Cómo supo todo eso? Maya sostuvo su mirada con voz firme. Llevo aquí 5 años, señor Montgomery. Lo veo todo. Lo oigo todo. No solo estoy limpiando su casa. Estoy prestando atención. Por un momento, nadie habló. Entonces Charles asintió, un gesto lento y pensativo. Estás desperdiciando aquí, Maya. Deberías estar dirigiendo una empresa, no limpiando el polvo. A la mañana siguiente, Charles llamó a Maya a su estudio. Ella se quedó frente a su escritorio, con las manos entrelazadas, esperando otra tarea. En cambio, deslizó una carpeta sobre la mesa. Ábrela, dijo. Dentro había una propuesta, un puesto de consultoría en Montgomery Analytics con un salario de 6 cifras y un equipo que liderar. He sido un idiota, dijo Charles con voz ronca. Tienes más perspectiva que la mitad de mi junta directiva. Te quiero en mi equipo, no como empleada doméstica, sino como estratega. Y si algún día quieres fundar tu propia empresa, te apoyaré. Maya miró la carpeta con un nudo en la garganta. 4 años había sido invisible, sus sueños sepultados bajo el peso de la supervivencia. Ahora estaban a su alcance. Ahora estaban a su alcance. Gracias, señor Montgomery, dijo con voz firme pero cargada de emoción. No te defraudaré. Ya no lo has hecho, respondió él. 6 meses después, Maya estaba en su propia oficina, un espacio elegante en Midtown Manhattan. Su consultora, Johnson Strategies, era pequeña, pero estaba creciendo y sus clientes ya elogiaban sus enfoques innovadores. Charles había cumplido su promesa, invirtiendo en su startup y recomendándola a su red. Pero más que eso, había cambiado. Escuchaba más, delegaba mejor y trataba a su personal con un respeto que Maya nunca antes le había visto. Maya también se había transformado. Se movía con una tranquila confianza. Su voz ya no estaba silenciada por la invisibilidad. Había pasado años absorbiendo el mundo que la rodeaba, y ahora lo moldeaba. Mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, con su reflejo tenue en el cristal, sonrió. La criada se había ido. El estratega había llegado, y en algún lugar de una mansión del Upper East Side, Charles Montgomery estaba sentado en su escritorio, con una extraña sonrisa en el rostro. Había aprendido una lección que nunca olvidaría.